Hola, Renting Dragon aquí con un nuevo video y hoy quería hablarles de un anime que había dejado casi olvidado, que hace mucho que lo empecé a ver y no lo terminé de ver, varias razones, me voy a como a la mitad y que pasó mucho al olvido debido a, no sé, es relativamente reciente, no pasó mucho al olvido debido a que no era. Básicamente no era un genérico, ni tampoco un nuevo clásico, ni muy mainstream. Estoy hablando de un anime que en lo personal me gusta mucho y se siente de cierta forma personal. Es RE Creators o Recreators, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar. Es un anime en el que básicamente te plantean esta idea de que personajes ficticios entran al mundo real para básicamente entablar una guerra originalmente con la intención de cambiar sus mundos, o sea, de encontrarse con sus creadores y cambiar sus mundos porque no estaban satisfechos con algo en su mundo. Y algunos entran simplemente para detener básicamente una figura que es la causante de todo esto, porque simplemente no les gusta nada la idea que tiene. Y más tarde se van revelando cosas, se van revelando misterios, y justamente está muy enfocada en los personajes y en la ficción, en los autores y su interacción con los personajes. Y eso me pareció muy interesante, porque justamente yo como novelista me quedo pensando, ¿y qué haría si conociera a mis personajes? Yo creo que primero me desmayo de la emoción. Yo creo que primero me desmayaba de la emoción y después les pido una disculpa, supongo. Este, es muy interesante la idea. Me pasó muy desapercibido porque la verdad salieron muchas cosas en la época en la que salió, incluyendo SAO, y le quitaron presencia. En cuanto a diseños, visualmente, si me lo preguntan, se ve súper genérico. O sea, en cuanto a diseño, se ve justamente como lo que estaban diseñando todos los estudios de esa época, incluyendo SAO. Sí, visualmente se parece mucho. La trama está bastante bien hecha y es bastante curioso, o sea, los personajes, la historia es lo bueno, los personajes, la trama está muy enfocada justamente en ellos, en su, se podría decir que problemática individual, en cómo manejan pues básicamente la destrucción de la realidad a su alrededor como la conocían, cómo interactúan personajes ficticios con el mundo real, cómo muchas veces se van dando cuenta que a su mundo le falta cierta profundidad en comparación con el mundo real. Y la idea, una idea que yo no estaría muy de acuerdo con ella, de básicamente los autores como dioses, como creadores de sus mundos. De hecho, esa idea contradice un poco la que plantea Myst, que es una saga de videojuegos que es de mis favoritas, en donde te plantean justamente la idea de que los autores no son creadores, sino que simplemente crean un puente a un universo que se parece a lo que describieron. Este, en cuanto a, o sea, en cuanto a visualmente, como dije, se ve súper genérico, o sea, no voy a mentir, se ve muy genérico, se ve como que ya lo has visto antes. Incluso se puede decir que muchos de los personajes están diseñados e inspirados en personajes bastante genéricos de la cultura popular. O sea, literalmente hay una Magical Girl de pelo rosa, como el 90% de las Magical Girls de allá afuera. Este, un piloto de mecha flaquito con problemas mentales, mucho más agradable que Shinji, pero es un piloto de mecha flaquito con problemas mentales. Hay una gran abundancia de estos personajes. Es muy interesante, o sea, en cuanto a la trama, es lo que más me gusta. Eh, Raramente hago críticas sobre la actuación de los artistas de voz en el anime porque afortunadamente no pasa, que están acartonados y justamente no pasa. No pasa y es muy curioso porque justamente este hago la mención de eso porque alguien me preguntó ¿y por qué nunca haces mención de cosas como los artistas de voz? Y es porque generalmente están bastante bien. Generalmente están bastante bien. Y este es el caso. Eh, Me encanta.
el primer opening me encanta. O sea, simplemente es muy bueno. La animación está bastante fluida, o sea, se siente genérica, pero está bastante fluida. Y cómo progresa la trama, a veces se siente un poco apresurado, porque dices, ok, esto esperaba que pasara más adelante, pero está bastante bien ordenada. O sea, la historia está bastante bien ordenada. Considerando el desbarajuste de personajes que ya tienen se podría decir que desde el diseño, está bastante bien, bien hecho. Mm, ¿Qué más? Lo que es ¿cómo decirlo? Lo que es la premisa central es lo que más me gustó de este anime y por lo que más lo recomiendo, porque digo, es que es muy interesante este planteamiento de la gente que crea historias, crea mundos, y los personajes de esos mundos no siempre reaccionan como te lo esperas a su propia existencia. O sea, maneja muy bien este concepto, se puede decir que de crisis existencial. De hecho, es muy inteligente cómo lo maneja. Mm, y los personajes son muy divertidos, incluso los personajes se podría decir que humanos normales, los que vienen del mundo humano, son bastante interesantes, tienen bastante profundidad, no son bidimensionales, tampoco voy a decir, ay, son ultra profundos, ay, 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 como la mayoría de los fans de Evangelion que van y básicamente plantean que Shinji es ultra profundo cuando solo es un pelele, no es profundo. La profundidad de Evangelion, o sea, sí tiene cierta profundidad, pero está muy, muy sobrevalorada. Este, pero está muy bien, o sea, no son súper profundos, pero está muy bien planteada esta serie y tiene ciertos toques de profundidad sobre cuestiones sociales, emocionales. Es muy interesante. Y justamente, por ejemplo, el planteamiento justamente de lo que se siente ser un autor, de lo que es que tu obra sea relevante, famosa, porque te plantean justamente eso, que no es que se parezca a cualquier personaje, se aparecen personajes que han tenido un impacto en la sociedad. Eso es fascinante, o sea, a lo mejor me lo tomo muy personal por mi trabajo, pero es muy, muy fascinante. Por lo tanto, es una serie que sí recomiendo ampliamente. Mm, Véanla, dense la oportunidad. Bueno, eso es todo por hoy. Andy Dragón se despide y que tengan un excelente día.